Tenemos lío y de los buenos a consecuencia de las paradas en los servicios de alta velocidad en algunas ciudades de Castilla y León, un tema que se ha ido complicando con el paso de los días y que tiene pinta de ir a peor al convertirse en trifulca política. Unos cambios y polémica que te cuento en este vídeo. Cuando hace unas semanas nos hicimos eco en otro vídeo de la petición del alcalde de Vigo, Abel Caballero, de que Renfe suprimiera varias paradas intermedias en los servicios de alta velocidad de su ciudad con Madrid, parecía una de esas ideas o propuestas que parecen más para contentar a su electorado que otra cosa. Sin embargo, en poco tiempo se ha ido confirmando que quizá no tan radicalmente como pidió el alcalde vigués, pero sí de manera más importante, se eliminarán algunas paradas de las ciudades con menor número de usuarios, algo que empezó de forma más bien anecdótica, pero que ha ido a más con el paso de los días, incluso con rectificaciones de por medio y que ya se ha convertido en disputa entre PP y PSOE. Renfe confirmaba recientemente que eliminará varias paradas en distintas estaciones en la ruta entre Madrid y Galicia, circunscritas a ciudades de Castilla y León, concretamente la supresión de 6 frecuencias de los servicios ferroviarios de alta velocidad en Segovia-Guiomar, 2 en Medina del Campo a alta velocidad y otras 2 en Puebla de Sanabria, la única parada que en principio vería restadas frecuencias y plazas, y como si fuera un anuncio progresivo para ir calmando los nervios, se ha ido añadiendo al resto de paradas citadas con el paso de los días. Una decisión que ha puesto a muchos usuarios, entidades y asociaciones de viajeros de esos lugares, y no pocos actores políticos, en cólera, con el consejero de Transportes castellano-leonés a la cabeza, aseverando que no lo van a consentir. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Estas contundentes palabras llegaban tras su reunión con el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, en un encuentro calificado como exigente, pero en un tono cordial, en el que se trasladó al máximo responsable de Renfe los problemas de información que se han generado con el anuncio de reorganización de frecuencias y que no han sido debidamente asentados. Otro capítulo más en la larga trayectoria de Renfe, donde a veces parecen más una agencia de espionaje a lo Misión Imposible que una ferroviaria pública, en donde los anuncios llegan con cuentagotas en el último momento o a veces de forma poco clara e incluso, como en este caso, gradual y hasta con verdaderas contradicciones, lo cual ha enervado aún más los ánimos entre los usuarios y lugares afectados. Renfe ha justificado esta impopular medida por razones de rentabilidad económica, puesto que más allá de la cobertura de usuarios que pueda haber en ciertas paradas, la realidad obedece a criterios económicos y criterios empresariales, algo que también choca con lo demandado en esas localidades, al calificarlo de esencial para su desarrollo o la lucha contra la despoblación, especialmente sensible en la comarca de Sanabria. Además, la información desde Renfe asegura que sería una medida temporal, quizá orientada solo a la campaña veraniega, algo que no resta relevancia ni oposición entre los territorios afectados, asegurándose desde el Gobierno regional de Castilla y León que esta decisión se debe al empeño del ministro Óscar Puente de hacer daño a esa región, algo cuando menos disparatado teniendo en cuenta que Puente es de Valladolid. Desde Renfe se asegura que estos retoques buscan mejorar los tiempos de viaje y la competitividad de los servicios entre Galicia y Madrid, no para responder a la petición de un alcalde o ciudad en concreto, y que las paradas eliminadas en esos servicios tenían poca demanda y no eran rentables, aunque curiosamente desde la propia entidad se calificó de innecesaria e incluso un sinsentido la petición de Caballero en su día. Todo esto llega en un clima complicado de enfrentamiento entre instituciones con el ferrocarril en varias polémicas, desde las inversiones que no llegan en varios puntos de esa región, como la Astorga-Ponferrada, la Ruta de la Plata o el último retraso conocido en la electrificación de la línea entre Salamanca y Fuentes de Oñoro, que por diversos trabajos finales tampoco estará lista este año, y que ahora con este extra de eliminación de servicios solo en este territorio han llevado a ahondar más en esa
esa idea de comunidad autónoma discriminada desde el gobierno central. Por lo que veremos cómo evoluciona este tema, que empezó siendo más bien anecdótico, pero que ha ido a peor con el paso de los días, y que más allá de las trifulcas políticas, las acusaciones cruzadas o incluso esa sensación de abandono que denuncian muchos en Castilla y León, obedece a algo mucho más sencillo: una vez más, la más que justa flota de Renfe para cubrir el verdadero boom en servicios ferroviarios en nuestro país, y que está obligando a la compañía a hacer encaje de bolillos con sus servicios en diferentes líneas y rutas, y que por desgracia no se va a mejorar de forma clara y suficiente en los próximos tiempos, por lo que estaremos muy atentos a lo que pueda pasar y a los diferentes capítulos en este problema. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.